encopresis, es el tema que nos toca. Vemos si alcanzamos a hacer lo del caso clínico. Ayer había otro, pero pues teníamos pendiente primero el que tenemos. De no lograrse hacer, lo veo muy posible. La idea sería en enero. Yo tengo clase con ustedes el 11. Les estaba diciendo que ese día sería presencial. Nos veríamos a las 7 de la mañana. ¿Y para qué? Para poder hacer las dos cosas. Y pues conocerlos, que me preocupa la pobre participación en estas plataformas virtuales. Entonces no sé si hay dudas, si están en otra cosa, no tengo la más mínima idea. Entonces, como para que ese día puedan aclarar dudas, si hay algo que pues, todavía no se logre como comprender o no me haya hecho yo entender. Entonces voy a colocar el de que necesito es que pues saquemos ese día del salón, digamos prestado, para ver en dónde se pudiera hacer la clase. Voy a hacer ya la presentación de enuresis y encopresis. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí, señora. Ok, bueno. Entonces vamos a empezar con la encopresis. Empezamos a evaluar esto después de los 2 a 3 años. Va a depender igualmente, como todos los trastornos psiquiátricos en los niños, del neurodesarrollo, en donde lo que inicialmente vamos a ver son comportamientos ambivalentes, en donde van a tener de acuerdo en algunas ocasiones el estímulo de querer retener las heces. Y lo ideal que se quiere en eso es hacer una evacuación cuando no se sientan forzados, sin pañal o en lugares inadecuados. Lo que queremos siempre es esto, que ellos no se sientan forzados. Acá, igual que en enuresis, es importante que nosotros recordemos los 3 modelos de aprendizaje que tenemos. Nosotros tenemos uno que se llama por imitación, 2 por ensayo y error,
y tercero por entrenamiento. En los niños lo que uno desea es que se haga tanto por imitación como por ensayo, por, por entrenamiento, que es lo que hacen las terapeutas y es lo que hacen los padres inicialmente, en donde lo que pedimos, o sea, lo que uno desea es que ellos no lo vean como algo malo, porque por ese pensamiento ambivalente en el que entran ellos. Como vamos a ver, para ellos esto es algo nuevo y novedoso. Pero lo que hace es que nosotros, cuando hacemos el diagnóstico, es que haga esto sin que tenga el pañal o que sea en lugares inadecuados. En esto no hay un privilegio, entonces solo lo hago en mi casa, no, lo hacen en el colegio, en el parque, no tienen como ese contexto social para no hacerlo. Entonces, bueno, lo que queremos siempre es esto, que generalmente se considere como algo de placer. Hay unos niños que sí, que empiezan a jugar con sus heces, entonces son los niños que cuando está bajando ellos le ven como, wow, mire, yo logré controlar y mire, se va, es lo ideal, el mirarlas en algunas ocasiones tienen que llegar a esto. Pero a veces pasa esto es muy frecuente cuando tenemos algunos trastornos a nivel del neurodesarrollo, tipo trastornos generalizados, donde hay esas conductas, primero ritualistas y segundo muy rígidas. Entonces es el miedo a que les caiga las heces al inodoro, a que eso les succione. Hay niños, y ustedes los han escuchado, no logran hacer las heces, las deposiciones en el baño, o les tocan la ducha o les tocan otro sitio, porque es como el ruido que les da es una sensación de que se los va a succionar, de que ellos se van a descomponer, ¿sí? Entonces es como tener esto, porque esta es la edad en donde sea. Esto claramente se ha estudiado desde Freud, en donde él hablaba, esta etapa es muy juiciosa, en donde él nos habla claramente de la etapa anal, pero cómo eso repercute en mi parte de querer tener el control de las cosas, de estas personalidades que son muy de tipo obsesivo compulsivo, muy de tipo retenedores, controladores, porque si ustedes ven es eso, es el experimentar como tal esa rigidez. Igual también se ha relacionado con la parte, y por eso en los niños uno, yo les decía en las primeras veces, todo en ellos está asociado con la parte sexual, pero no es desde el punto de la morbosidad, sino de la curiosidad. ¿Qué hace? ¿Qué se siente con eso? ¿Y por qué? Porque en ellos ese líbido o esa parte sexual está más relacionada con la satisfacción que se puede llegar a sentir con la parte o de retener o de expulsar la fe. Entonces, necesitamos para que se dé ese control de esfínter adecuado, un desarrollo motor adecuado, una madurez suficiente, las relaciones que sean paterno-filiales ideales. ¿Por qué? Porque es la confianza que pueda tener el niño a una exposición como tal. ¿Qué necesitamos? Y que aquí tenemos lo que se espera y lo que a veces se obtiene. Y ahí es donde ustedes, y por eso, si ustedes ven la consulta inicial, siempre se va a hacer con los padres, porque necesitamos ver qué tipo de actitud tiene, porque lo que esperamos o la actitud adecuada ante eso debe ser muy flexible, entender que se tienen accidentes porque hasta ahora están aprendiendo a hacer ese control, ser muy pacientes, porque en eso mismo muchas veces dicen como tengo, pero no, y comprensivos, en donde empezamos a ver que puede irnos tildando para algunas posibilidades o algunos factores de riesgo, pero tenemos papás rígidos,
obsesivos con la limpieza o punitivos, usted es un cochino, usted no puede, en esos casos. Claramente, pues, señor, quiero preguntarles, espero que les haya ido muy bien en cirugías y ya les hicieron el examen. Este es lo que nosotros esperamos y por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que siempre vamos a tener que descartar la parte de los colon irritables en los escolares y el estreñimiento. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, y esto generalmente siempre, igual que todo, siempre tenemos que descartar la parte orgánica. Cómo sea el movimiento, cómo sea el sueño, cómo sea la nutrición en los niños. Que es lo que uno de los criterios para nosotros pensar en la hipopesis es el paso inadecuado de la materia fecal de una manera involuntaria, mínimo una vez al mes durante 3 meses de forma repetitiva. Que logremos evaluar que ya tenemos una edad cronológica o mental de 4 años. Ya lo hemos visto los que han votado, nosotros hablamos de una edad de 4 años, cuando ya logramos sacar de la cabecita del dibujo de la figura humana, de la cabeza, las manos y los pies. En ese momento ya decimos, wow, hay una mayor estructuración del dibujo. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo. Y siempre descartar el abuso de una sustancia, por lo menos el caso de los lactantes o una enfermedad médica general. ¿En qué época lo esperamos y la frecuencia? Entonces vamos a ver que generalmente aparecen entre los 7 y los 8 años, siendo mayor en los niños, ¿sí? Y se puede llegar a dar hasta a los 10 y 12 años, siendo también principalmente en los niños. Es muy frecuente en la adolescencia. La relación hombre-mujer es de 3 a 1. Hay una alta comorbilidad que aparece a las dos, tanto la enuresis como la encopresis. Los tipos de encopresis que tenemos. Entonces tenemos la primaria, en donde se nos da sin previo control del esfínter anal. En esto siempre, por favor, siempre toca descartar la parte médica. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando. Hay algo que hizo que no sintiera o que tenga eso, esa sensación de deseo de evacuación. La secundaria, hay control de esfínter anal de mínimo 6 meses. O sea, ya hemos logrado como tal que el niño tenga lenguaje o por indicación o de alguna forma de indicar cuando el control anal. Y generalmente siempre vamos a tener un factor estresante desencadenante. ¿Cuáles son los que buscamos en estas edades? Cambios en la estructura familiar, duelos, pérdidas para ellos. ¿Qué son pérdidas? El cambio de amigos, de que se vaya un amigo, la enfermedad de algún amigo, la separación de los padres, antecedentes de matoneo, siempre. Estos dos son silentes, la enuresis y la encopresis. Lo único es que son incómodos para los papás. No son muy silentes, pero para nosotros como médicos son alarma. La encopresis generalmente tenemos que empezar a evaluar si hubo algún antecedente de abuso. Siempre, por favor, no lo olviden. Porque ellos no lo dicen. Esto solo es cuando nosotros entramos. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños pues normalizan todo y muchas veces también por temor no lo hacen. Y ahorita aún más, porque lo que hemos visto es que fuera del abuso físico que pueda tener o el maltrato físico,
pues ellos están más expuestos a pantallas. Entonces muchas veces nos parece que no es, que fue un accidente para ellos, no. Ellos no entienden estos videos que pueden aparecer de sexualidad por su edad. ¿Qué tipos tenemos? Entonces tenemos uno que es el tipo retentivo. Está muy asociado al estreñimiento, en donde tenemos que evaluar que esas heces sean mínimo menos de 3 veces a la semana, o mayor de 3 veces a la semana, con llanto por dolor y estrés del pantalón. En esto, esta que es incompletitud, que es de tipo retentiva, claramente lo que más vamos a ver es esto. Pinta el pantalón y es una incompletitud por rebosamiento. Y la otra es la no retentiva, que para nosotros es la más preocupante porque está muy asociada con conductas con trastornos de conducta y con trastornos de ansiedad, en donde no está ni asociado al estreñimiento ni al rebosamiento, sino que en forma intencionada van y en lugares diferentes al baño hacen una deposición. ¿Qué tenemos en esto? Entonces, como podemos ver, los tipos voluntarios están generalmente más asociados a la retentiva. Está asociado con el trastorno posicional desafiante, con los trastornos de la conducta o la masturbación anal, y por eso es que les digo, pilas cuando digan esto, siempre descarten antecedentes de abuso. Y el tipo involuntario, no retentivo, no puede ejercer un adecuado control sobre el esfínter anal y no reconoce la necesidad de defecar a tiempo. Entonces, estos casos nos toca tenerlos muy vigilados porque generalmente tienen comportamiento orgánico o estamos frente a alguna alteración de neurodesarrollo. Siempre, y en eso les toca tenerlo claro, porque si es un estreñimiento y no cumple los criterios y no se hace en lugares inadecuados, sino que ellos siempre buscan y va llegando a la casa del colegio y tiene esa deposición porque no logró, nos toca empezar a evaluar qué es lo que está pasando, qué tanto influye o qué tan relacionado está con los factores constitucionales y hereditarios, en donde sí hay una relación. Hay papás que dicen, no, a mí me pasaba lo mismo, yo logré controlarlo después de los 10 años. Entonces es entrar, porque la idea es que ellos hagan consciente esto. Y los factores psicológicos, como vemos, están muy relacionados con la parte de ansiedad y de conducta. Y por eso, si ustedes recuerdan, cuando empezamos, les decía, ellos empiezan a hacer el entrenamiento a los 2 y los 3 años. En esa época también se nos da el control del no. ¿Se acuerdan del poder del no? Entonces eso hace que ellos empiecen a ver qué cosas hacen que ellos pueden hacer para mover a los demás, como una forma de resolver los conflictos educacionales y los factores etarios que generalmente están muy asociados, y es importante siempre dejarlo escrito. Es la importancia de la restricción como tal de los dulces, empaquetados y gaseosos, que sean a manera de premio. Bueno, siempre cuando empecemos nuestra historia, tenemos que empezar a nosotros cuando estemos haciendo el análisis de este motivo de consulta, es ver si hay la primera pregunta es ver si hay una anormalidad en la dinámica de expulsión anorrectal o hay una histeria de retraso neurológico. Bueno, ¿cómo es la función de los padres? Si hay padres distantes y madres demasiado neuróticas, rígidas, los altos niveles de estresores psicosociales, el colegio, cómo está, y el severo entrenamiento intestinal. En esto es muy claro, y a veces cuando uno entra con los papitos, pues ellos, cuando ellos empiezan a hacer el entrenamiento, le pegan porque
hicieron en el panty, los castigan, los meten en el agua por un tiempo, o sea, cosas que uno dice, wow, de cierta forma inhumana. Bueno, si ustedes ven, estos dos son los factores muy psicosociales, ¿sí? Pero siempre, así parece que estamos exagerando, siempre nos toca descartar las malformaciones anorrectales y los trastornos neurogénicos. Entonces, por favor, siempre nos toca estar pendiente si en malformaciones anorrectales estamos ante una estenosis anal, una atresia focanal, o trastornos neurogénicos, mielomeningocele, tumor o trauma espinal, enfermedad de Hirschsprung. Aunque lo bueno es que generalmente estos tipos, y cuando vienen por estas causas, es más de tardía edad y porque ya se ha hecho las correcciones y persiste ese temor, quizás por el dolor que han sentido. Pero pues el tratamiento va a tener esa diferencia. La impactación vista en pacientes con parálisis cerebral, la hipotonía generalizada y los déficits cognitivos, las enfermedades endocrinas, metabólicas o neuromusculares. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Siempre necesitamos una anamnesis, que es ese motivo de consulta y enfermedad actual. En esto, bueno, los que han votado han visto que los niños y en general sus padres no llegan diciendo, mi hijo se posee. No. Ese difícilmente va a ser el motivo de consulta. Llegan o porque el niño está agresivo o porque en el colegio no lo quieren recibir. Y cuando uno les pregunta, no, es que no controla el popó. O a veces toca hasta llegar a preguntar. Entonces, es importantísimo eso, en donde siempre en eso toca, en esa enfermedad actual, evaluarlo en todo, en su parte cognitiva e intelectual, en su parte social, intelectual, cómo va su rendimiento académico, qué tan fácil le queda hacer tareas, en su parte social, hace alguna actividad física, tiene algún grupo social, sale con algunos amigos, qué tal es esa socialización para él, que les nombra algunos amigos, y el factor psicológico, qué tal duerme, qué tal está comiendo este niño. Siempre en esta anamnesis, ya, ¿por qué? Porque tenemos todos estos factores. Cómo es la relación con sus padres y cómo habla el papá de esas situaciones, que es cochino, cómo es el lenguaje y qué tan impecables son estos papás. El examen físico, y esto sí tengo que decir, generalmente por lo menos yo lo obvio, porque al ser una subespecialidad, hace que a mí me lleguen todos remitidos, todos, ya sea por pediatras, neuropediatras, entonces pues ellos ya han hecho las valoraciones y estudios, o los gastroenterólogos pediatras. Entonces sí lo obvio, excepto el pesulatario. ¿Por qué? Porque ya me han estudiado si hay las causas que hablábamos a nivel anal. ¿Qué tenemos? Es importante la historia detallada tanto para el padre, qué significa esta situación, como para el niño. Porque ya nos habla si es primario o si es secundario, si es voluntario, si es involuntario. El tiempo de evolución del trastorno. Como vemos, necesitamos que mínimo lleve ya 3 meses después de haber controlado las veces por 6 meses. La frecuencia en que pasa, que ya sabemos, las circunstancias alrededor de los episodios, en qué momento se da esto, si es cuando está estresado, a los cambios que ha pasado. ¿Y qué hemos hecho? Generalmente ya los papitos llegan habiendo intentado algún método. ¿Qué nos entramos a hacer nosotros?
a evaluar cómo son los hábitos de defecación, los intervalos, la cantidad, el diámetro, la consistencia, la calidad de esos movimientos intestinales y la materia fecal depositada. Y es tan juicioso porque generalmente, como vamos a ver, se necesita un diario para hacer eso. Esto es la escala que nos dan a nosotros y generalmente la maneja muy juiciosamente cirugía del tipo de heces a los que tenemos que enfrentar. En esto nos toca ver si hay dolores abdominales asociados, si hay trastornos urinarios, en quienes es importante evaluar los trastornos urinarios. Principalmente, a pesar de que esta es una patología que tiene un predominio masculino de 3-1, en las niñas está muy asociado con la parte urinaria, quizás por la conexión que hay con el riesgo de hacer infecciones, los hábitos alimentarios y sus repercusiones a estas conductas que son consideradas bizarras. Nosotros lo que hacemos es dar como tal una tabla cuando vemos como tal el diagnóstico en donde ellos tienen y empezamos con un peso y una talla, que es lo que hacemos inicialmente, dolor, distensión y masas abdominales, es lo que generalmente me envían ellos, si hay fisuras anales y el examen neurológico, y este lo complementamos en la consulta para ver principalmente lo que es su edad mental. La otra razón para que sea llevado por esta causa de exceso, todas las comorbilidades, los trastornos del aprendizaje, los trastornos del espectro autista, los déficits cognitivos, los déficits de hiperactividad y déficit de atención, el trastorno posicional desafiante, los trastornos de conducta, de ansiedad, la fobia a ir al baño y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo con un gran miedo a la contaminación, y vamos a ver que está muy relacionado con eso, con lo que pienso de mis conductas de limpieza. Y con la enuresis, lo decíamos al principio, es del 35%. Siempre en esto tenemos que empezar por evaluar en los niños los trastornos depresivos, porque entre más tiempo nos demoremos en hacer el diagnóstico, como vemos, hay una gran prevalencia entre los 8 y los 10 años. Entonces, si se hace ese diagnóstico tardío, los tenemos ya que empezar a descartar, porque son niños que lógicamente por el olor, por las burlas, por las vergüenzas, las humillaciones, sus papás con el ánimo de que ellos logren ese control, puede llevarlos como tal a que ellos sientan culpa de lo que está pasando, aumentar su aislamiento y llevarnos como tal a trastornos depresivos. Esto es el cuadro de escalamiento que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Si ustedes ven, por eso está tan relacionado con la parte de las dinámicas familiares. Si decimos que es algo que se puede llegar a imitar, entonces es lo que tenemos, generalmente están agresivos por esa impotencia de poder controlar, y cuando los vemos, pues ya están en los trastornos de ansiedad. Entonces, si sabemos ese componente y esa comorbilidad, su tratamiento claramente va a ser muy de tipo biopsicosocial. En esto generalmente nos toca entrar con papás de niños, la importancia de evitar ese asco, esa vergüenza, esa inconformidad, ya tocó ir al baño, no. Educación sobre el proceso de la defecación a padres y niños y el plan detallado. ¿Qué nos toca hacer? Generalmente los papás, como todo, ellos inician con la culpa y después la transmiten. Entonces disminuir la frustración de los padres, mejorar el acoplamiento al tratamiento y facilitar el entrenamiento en las habilidades. Colocar un horario, generalmente uno les dice en el momento en que haya más tiempo, o levantarlo, porque lo ideal es que sea en la mañana. Pero ahí es donde hablamos de que es importante la flexibilidad.
de acuerdo a cómo veamos que sea el ritmo, porque por eso se les pregunta la frecuencia. Reorganizar las condiciones ambientales y disminuir las respuestas emocionales en nosotros. Tuve el accidente, entonces pilas con ir a ofender, pilas con ir a devaluar o a descalificar la conducta, porque es clarísimo que esto es un proceso. Importante la remoción del material fecal retenido, prevención de la reacumulación de materia fecal por medio de recondicionamiento de los hábitos, y muchas veces vamos a necesitar el uso de lactante. Si ustedes ven esto, es importante decirlo. No podemos bajarnos las manos, que ya lo logró en 3 meses, entonces otra vez ya empezamos a hacer cantaletudos, que huele a feo, el que mira, el que asco. No, porque nosotros para hablar de una mejoría necesitamos de mínimo un año. Pues claramente es un gran proceso. Las felicitaciones, y por eso es que se hacen unos cuadros en donde a ellos se les felicita por eso. Igual, vamos a ver que es igual para la enuresis, y una reeducación en el control de esfínter. Siempre en los casos que ya son refractarios, sí nos toca hacer esa retroalimentación con mayor utilidad en el caso de los casos de escurrimiento o de los casos de cisco corregidos, donde es importante porque ellos entran en una etapa en que ya siento que ya no puedo. La importancia, y siempre este sí es asociado con la parte de gastos. Ellos son muy juiciosos y ellos nos ayudan demasiado en la parte del uso de laxantes, de generar los horarios, porque se hace como tal mediciones, en qué momento, cómo es el peristaltismo, en qué momento será esto, mientras nosotros estamos viendo y haciendo contención de los factores ambientales. La psicoterapia y claramente en caso de comorbilidad los psicofármacos. Este sería de encopresis. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, doctora, no tenemos preguntas. Ok. Entonces vamos a hacer el de... ¿Qué pasó? El otro es el de enuresis. Bueno, en enuresis entonces es la emisión involuntaria o intencionada de orina. Ustedes ven que hablamos cuando tenemos 5 años de por lo menos 3 meses de ocasionado esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, por eso me detuve más en encopresis, es de tipo primaria o secundaria. Primaria, nunca hubo ese control de esfínter, siempre descartar la parte orgánica, y secundaria ocurre después de 6 meses del control de esfínter. Los tipos, pues vamos a ver, y así mismo sucede. Vamos a ver la diurna principalmente ya en los escolares y la nocturna en los preescolares. Y está asociada muy con el tipo de ansiedad que se siente de los terrores nocturnos y el ingreso a los colegios. La clasificación va a ser monosintomática, es decir, ausencia de síntomas miccionales durante el día, mientras que la otra, la polisintomática, aumenta la frecuencia, es una urgencia urinaria y está relacionada con la incontinencia. Es claro que el control de esfínter se nos da hacia los 2 años, pero tenemos que esperar ese entrenamiento que hay en los niños por eso, por la maduración. Por la maduración que hay en el control de
a nivel de la maduración en la red neuronal, en el lóbulo frontal y parietal, y como tal, la mielinización a nivel del canal radicular. Entonces tenemos por eso que esperar que se nos dé esa sensación de acuerdo al vaciamiento vesical y la capacidad vesical que tengamos. La etiología, entonces siempre volvemos. Tenemos que empezar a descartar toda la parte orgánica, ¿sí? En donde tenemos las infecciones, el estreñimiento, los desórdenes respiratorios del sueño, está muy relacionado y vemos por eso con los medicamentos, los casos de diabetes por la poliuria, la obstrucción uretral, la vejiga neurogénica, las convulsiones, en el caso de las generalizadas, los medicamentos y el estrés psicológico y abuso sexual. Entonces, antes de siempre toca todo lo anterior. Y más porque todas se presentan en los niños. Tienen generalmente su inicio tanto en los niños como en la infancia como en el preescolar y escolar. La prevalencia igualmente es más frecuente en los niños, en un 3 a 7%, y se da una remisión espontánea en el 5 al 10%. ¿Qué vamos a ver generalmente asociado? Es la baja capacidad urinaria, la frecuencia urinaria y los casos en que con los malos hábitos de que se asocia a en la noche que ellos realicen una orina. Síntomas de cistitis y estreñimiento, importante como tal, empezar el diario miccional. Entonces siempre nos toca primero esta parte del examen físico, empezar a hacer los diagnósticos diferenciales, los laboratorios, mínimo necesitamos por lo menos, a pesar de que ellos ya vienen estudiados, cuando a mí me dicen que hay una baja capacidad vesical, inicio por lo menos con un parcial de orina asociado para descartar estos síntomas y las infecciones urinarias. El tratamiento es claramente de tipo conductual, en donde tienen que estar involucrados los papás, en donde se hace con reforzamientos positivos, se hace un diario, en donde se evalúan los días secos, ¿sí? Que es algo que generalmente se llega a errar. ¿Por qué? Porque la idea es reforzar que hemos logrado no orinar, no es todos los días carita triste, carita feliz, no, nos enfocamos solo en los días secos. O sea, el premio de ir a llenar mi cuadrito está en ese día seco que tú. Tiene que hacerse mínimo por 6 meses, porque como vemos, sí existen casos en que ellos lo logran hacer, pero para nosotros hablar de una mejoría notoria toca mínimo 6 meses. La terapia hay, y las venden por lo menos en ocasiones, hay unas alarmas, generalmente se utiliza en los menores de 5 años, y es las venden en Pepe Gansa, y es en el momento en que se moja el pañal o esa sensación de humedad, ella emite un sonido y hace que se realice como tal la construcción a nivel del esfínter. Eso para que los sirve, para que los niños empiecen a ser conscientes de su condición, de la sensación. Y en casos donde no se ha logrado, pues nos toca con terapia farmacológica. Terapia conductual, importantísimo, porque esta es una de las razones generalmente, y ya no es tanto, pero los de la vieja guardia común nos prohibían salir al baño. El agua en mañana y primeras horas de la tarde, no después de la cena, generalmente lo prohibimos después de las 3 de la tarde, se empieza reducción, y a las 5 solo un vaso hasta la hora que se acuestan de agua. Y los alimentos ricos en fibra, ¿por qué? Porque los asociamos con la parte de la constipación, el estreñimiento. En la terapia conductual lo que queremos es fomentar un hábito de intestino diario,
preferiblemente después del desayuno, que era lo que les decía, pero en esto siempre, esa es una preferencia, pero siempre va a depender del contexto sociofamiliar. Y antes de que se vaya a la escuela, postura óptima para relajar los músculos y la actividad física, por favor. No menos van a ir a jugar antes de ir al baño, antes de ir a jugar, que vayan al baño. Las terapias de alarma, es lo que les decía, estas las conseguimos en los casos de que queramos que ellos empiecen, porque a veces ellos son juicios y dicen, es que yo no siento, entonces necesitamos hacer consciente de eso, y la mejor forma sí es con estas alarmas. Y vamos a necesitar más o menos de 2 a 3 meses con estos sistemas de alarma, y se hace todas las noches, que la idea es que ellos logren como tal hacer consciente esta sensación. Siempre es motivar a los niños y padres de familia para que participen, despertarse cada vez que se active la alarma y que el niño vaya al baño, informar a la familia que durante las primeras días pues va a ser difícil, porque es levantarse, es que él sienta, que él quiera, qué tan profundo está en sus sueños. Entonces no es fácil, pero es posible. El baño diario al inicio del día, siempre. Es animar al niño a decirle, mira, pues te vas a ahorrar. Nosotros, por lo menos yo, lo coloco como algo de responsabilidad en él. Si tú te orinas, pues tendrás que ir a lavar tus chiquitos o tu boxer, porque es como generar ese lazo, no por el acto, no. Es más por la responsabilidad que él tiene y por el poder de control que ellos tienen. Fomentar la misión por lo menos una vez cada 2 horas, por lo menos varias veces al día, mientras logra como tal. Siempre que queremos con la terapia de alarma, organizar una temprana cita de seguimiento para monitorear esos progresos. Es importante, y esto era lo que decía, es lo que hace difícil cuando los niños tienen sueños profundos, el no despertarse cuando suena la alarma, porque eso nos lleva a un fracaso, porque esa es la idea, que él haga consciente. Entonces más, y por eso en ocasiones no se usa, porque se ve que es más de que se profundiza, que se utiliza mejor estarlos despertando cada 2 horas, lo cual no es sano. Porque es llegar a eso. La terapia farmacológica, estos son los principales utilizados. Generalmente, por lo menos yo los utilizo muy de la mano, tanto con pediatras como con urología, el uso de la oxibutirina, porque lo que veo es que tanto es el tono a nivel vesical y uretral. Entonces, como tíos de la mano con ellos. Esta sería, que si ustedes ven, es muy complementaria con la encopresis. Entonces, no sé si haya preguntas. ¿Ninguna? Bueno. Claro. Señor, dime, Lucas. No, profe, que no, todo claro. Entonces... Bueno, entonces espero que me les vaya muy bien en Velitas, que pasen un muy buen día y estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe, buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profesor. Okay, gracias. Bueno.